Colegas, compañeros, tengan un saludo revolucionario. Estamos a días de que se van a desarrollar las elecciones nacionales. Compañero Rodrigo, no sé, danos un panorama de la situación actual del país. Sí, un saludo a todos los que nos ven. Bueno, para nadie ya es extraño que estamos atravesando una crisis económica a nivel mundial y una crisis también muy fuerte en el país, crisis que se ve reflejada en la falta de carburantes, de dólares, en la subida constante del precio de la canasta familiar, una crisis que está aumentando las diferencias de clase porque hay grupos que se están enriqueciendo rápidamente en este escenario, como los grandes empresarios que especulan con el hambre del pueblo, las transnacionales que saquean nuestros recursos naturales, los cooperativistas del oro que se están llenando los bolsillos, mientras la gran mayoría de la población está viendo cómo sus condiciones de vida se están destruyendo. En este nefasto panorama que estamos atravesando, ¿qué esperamos de las elecciones? Bueno, creo que el magisterio ha sido claro en las resoluciones de sus eventos de que las elecciones no van a resolver nada. Y esa posición creo que ha ganado cuerpo en la mayoría del país, porque todos los candidatos, mientras más han ido divulgando sus propuestas y programas, se ha visto claramente de que están proponiendo realizar ajustes duros contra la población, contra los trabajadores. Ajustes que van a permitirles descargar la crisis en las espaldas de las grandes mayorías para cuidar los intereses de las minorías ricas y poderosas de este país. Por ejemplo, sus planes están orientados a devaluar la moneda, lo cual va a significar un duro golpe a nuestros ingresos económicos, sobre todo de los sectores más empobrecidos. Están planificando levantar la subvención a los hidrocarburos, lo cual es un gasolinazo que va a hacer que todos los productos suban más de lo que ya han subido. Están planeando, por ejemplo, flexibilizar laboralmente a los trabajadores para permitirles a los grandes empresarios que los exploten de mejor manera, quitándoles derechos y conquistas históricas que han tenido, además de que se está preparando la reducción del presupuesto a todo nivel. Se va a reducir presupuesto a los gobiernos subnacionales como las gobernaciones y alcaldías, cosa que ya se ha estado haciendo durante el gobierno del MAS, que ahora se va a profundizar, al mismo tiempo que les van a seguir cargando obligaciones financieras que no van a poder cumplir. También se va a continuar con la reducción del presupuesto en salud y en educación. En otras palabras, el gobierno que venga está preparando un ajuste contra las mayorías y a eso es lo que nos tenemos que enfrentar. No importa de qué candidato venga eso, porque todos los candidatos coinciden en esas medidas que van a aplicar, ya sean los del oficialismo o los de la oposición. No hay gran diferencia en las propuestas de Doria Medina, Manfred, Tuto, Andrónico, del Castillo, ¿no? Todos quieren dar continuidad a esas nefastas políticas entreguistas y vendepatrias que ha aplicado el gobierno de Evo Morales durante 14 años y los gobiernos neoliberales anteriores. Además de que la población ya tiene la ventaja de que todos los candidatos ya son viejos políticos conocidos, que ya han pasado por el poder y ya sabemos de qué están hechos y cuáles son las medidas que van a aplicar, porque defienden los intereses de la clase dominante y no los intereses de la población. Sí, el maestro está preocupado en este momento, quiere saber qué nos depara en nuestro sector, particularmente en el magisterio. Sí, precisamente en el tema educativo es donde se ve cómo se va a aplicar este ajuste, ¿no? Los candidatos y muchos ya han planteado el tema de la descentralización de la educación. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado central ya no va a ser el responsable de financiar la educación, que el Estado ya no va a garantizar la educación gratuita para todos, sino que esta obligación la va a transferir a los gobiernos subnacionales, en este caso a los municipios. Eso es lo que llaman municipalización. ¿Esto afectaría a nuestro sector? Esto nos afectaría mucho. ¿Por qué? Porque en primer lugar los gobiernos subnacionales como los municipios son totalmente insolventes. Son gobiernos subnacionales que no tienen ingresos, que no tienen presupuesto para cubrir las necesidades de la población. Y esto va a significar que los gobiernos subnacionales no puedan cubrir el presupuesto para educación en lo que se refiere a salarios, en lo que se refiere a infraestructura, equipamiento. Y eso lo van a transferir ¿a quién? Al bolsillo del padre de familia o sobre las espaldas del magisterio. Esto ya lo estamos viendo, no es algo que no se está haciendo. El gobierno del MAS ya ha hecho esto al transferir las obligaciones financieras del Estado al municipio en el tema de infraestructura y equipamiento. Y nos preguntamos nosotros en qué escuela el municipio atiende o cumple como corresponde en el tema de infraestructura y equipamiento. Ninguna. Es el padre de familia el que tiene que poner cuotas.
el gobierno ya no quiere dar ítems de nueva creación y obliga al maestro a trabajar horas ad honorem o lo sobreexplota con una cantidad de estudiantes abundante en cada establecimiento educativo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual en el futuro, ¿no? Y peor todavía, porque el municipio sin dinero no va a poder cubrir la estabilidad laboral del magisterio, no va a poder cumplir con la gratuidad de la educación y eso va a implicar que se profundice la privatización de la educación que ya estamos viendo y también la declaratoria de profesión libre, que es algo con lo que el gobierno del MAS ya ha avanzado y el gobierno que venga simplemente le va a dar continuidad y lo va a profundizar. Entonces es muy preocupante lo que va a ocurrir, ¿no? Un Estado sin dinero, un Estado sin ingresos económicos, que además tiene el mandato de los organismos imperialistas como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, de reducir sus gastos, va a buscar reducir sus gastos precisamente en el tema educativo, sin que le preocupe que esto signifique negar el derecho a la educación a las grandes mayorías y a los hijos del pueblo empobrecido sobre todo. Es importante ver en los demás sectores, en salud esto se ha tratado de aplicar y se aplica, pues cómo utilizan las autoridades departamentales, municipales, los contratan por cierta temporada, ¿no? Por 3 meses, así, y no mejora, pues. Y la educación va a ser algo similar, pues, ¿cómo va a contratar temporalmente a los maestros? O sea, va a caer más la educación, ¿no? Sí, está en juego la estabilidad laboral y el escalafón del magisterio, porque muchos candidatos ya están hablando de hacer evaluaciones de desempeño, por ejemplo, a los maestros. Es decir, que te va a contratar el alcalde. Primero, el magisterio se va a convertir en una repartija de pegas, se va a convertir en lo que ya son muchas instancias gubernamentales de los gobiernos subnacionales. Cambia de alcalde y cambia su gente. El magisterio va a estar a merced de eso. Ya no van a estar profesionales aptos, sino que van a ser repartija de pegas entre la gente que le convenga al gobierno de turno. Y eso perjudica circunstancialmente a la educación, ¿no? Claro, además de que se va a cuestionar ante todo el tema de la estabilidad laboral, porque no van a necesitar contratar exclusivamente a maestros. Para aperturar el contratar a cualquier persona y dar pega a su gente, van a romper con esto de que sean maestros normalistas los que den las clases, ¿no? Y eso va a significar que no vamos a tener estabilidad laboral y esas evaluaciones de desempeño no van a medir nuestra capacidad profesional, van a ser totalmente supeditadas a los intereses políticos del gobierno circunstancial que esté pasando por la alcaldía. Entonces ahí se va a destruir la educación, porque vamos a pasar de tener un cuerpo colegiado de profesionales especializados en la educación a estar regidos por cualquier buscapegas que va a dar clases a nuestros hijos y que va a destruir lo poco que queda de la calidad educativa, que ya está muy menguada por todas las políticas que ha aplicado el MAS. También es importante aclarar, nosotros como magisterio tenemos pues una unidad granítica, ¿no? A nivel nacional somos uno de los sectores poderosos y si se va a aplicar esto, lo que proponen los candidatos, la descentralización de la educación, ¿qué afectaría eso a nuestro sector? Claro, romperían primero la unidad sindical, porque cada sector del magisterio, cada región y cada departamento tendría un nuevo patrón que sería el gobierno subnacional. Por lo tanto, ya no podríamos hablar de reivindicaciones nacionales como hacemos ahora contra nuestro patrón general, que es el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, el objetivo del gobierno para poder aplicar la destrucción de la educación fiscal y gratuita, para poder imponer sus planes de ajuste económico, de reducción del presupuesto, necesita destruir al sindicato del magisterio. Y es por eso que quieren destruir nuestra estabilidad laboral y abrir a la profesión libre para que desaparezcan las federaciones. Porque las federaciones de maestros, las organizaciones sindicales del magisterio, son las que en este momento en el país están dando líneas respecto a cuál debe ser el papel del trabajador frente al ajuste económico que se viene. Y son el principal obstáculo para que no avance la descentralización y la privatización. Si ha avanzado, no lo ha hecho en su totalidad precisamente por la resistencia del magisterio, que está cuidando ante todo el derecho a la educación de los estudiantes, ¿no? En ese sentido, el gobierno quiere destruir, y lo ha estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, aplicando la criminalización a la profesión con estos decretos que prácticamente vulneran el derecho a la presunción de la inocencia, al debido proceso, está haciendo eso de perseguir dirigentes, perseguir delegados sindicales, perseguir a maestros de base. Pero también ha encumbrado a muchas juntas escolares y las ha querido convertir en enemigos del magisterio para perseguirlo, ¿no? Cuando el padre de familia debería estar al lado del maestro y del estudiante defendiendo la educación fiscal y gratuita. Sí, Rodrigo, ahora yo creo que es el momento de llegar, en especial a todos los maestros, a todos los trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante este panorama nefasto? Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que quedarnos claro que el voto, las urnas, las elecciones no van a resolver nada.
porque lo que nos proponen es elegir entre toda la basura que se está reciclando y desechando de los viejos partidos políticos. Ningún candidato ya tiene un programa claro y sólido. Todos compran sus siglas, las alquilan coyunturalmente, hacen alianzas con sus enemigos, traicionan a sus amigos al día siguiente. Entonces no hay confianza en ninguno de estos politiqueros, sea del color que sea. El votar por uno de estos candidatos es votar por un futuro verdugo que nos va a aplicar el ajuste, ¿no? Entonces, el tener ilusiones en las elecciones creo que se ha superado. En el país la gente o va a votar por algún candidato como el mal menor, no con ilusión, no con confianza, o no va a votar por ningún candidato, y creemos que ese es el camino correcto, ¿no? Porque mañana la gente que vote por un candidato se va a ver en las calles enfrentando a ese mismo gobierno que va a aplicar el ajuste a nuestras espaldas. Creemos que lo más importante en este momento es tener claro como trabajadores que lo que corresponde es organizarnos, fortalecer nuestras organizaciones sindicales para enfrentar ese paquetazo que van a aplicar. Es recuperar las direcciones sindicales de manos de la burocracia sindical que tanto daño le ha hecho al movimiento sindical del país, ¿no? Porque los burócratas se van a someter y se van a bajar los pantalones frente al gobierno que venga. En el pasado, Guarachi ha estado de la mano de Evo Morales traicionando a los trabajadores, luego se ha vendido a Áñez, luego ha estado con Arce y mañana va a querer estar con cualquier otro candidato. Y lo mismo pasa para todas las confederaciones y federaciones a nivel nacional que están de la mano de los politiqueros. Lo que se tiene que garantizar es independencia frente a la clase dominante y sus gobiernos de turno. Solo así, levantando esas banderas, vamos a poder realmente levantar nuestras propuestas de modificación a lo que es la economía de este país, a la base estructural y a los problemas. Lo que debemos hacer los trabajadores es lo que ha resuelto el magisterio en sus eventos sindicales, lo que ha resuelto la Central Obrera Departamental aquí en Chuquisaca, que es exigir una salida diferente a la crisis. Primero, recuperar nuestros recursos naturales. En este momento, ingentes cantidades de riqueza están saliendo al extranjero y están dejando en la pobreza a nuestro país. Esa es la historia de Bolivia prácticamente. 200 años de saqueo hemos vivido en estos tiempos, donde nuestros recursos naturales han ido a enriquecer a las grandes potencias imperialistas y han dejado en la pobreza a las mayorías nacionales. Debemos recuperar el oro, debemos recuperar el litio, debemos recuperar los hidrocarburos, debemos recuperar la minería en general, la agroindustria. ¿Para qué? Para que toda esa riqueza sirva para generar fuentes de trabajo, para garantizar la estabilidad laboral, para garantizar el presupuesto para salud y para educación, para garantizar el presupuesto necesario para los gobiernos subnacionales para atender las necesidades de la población y sobre todo para industrializar y modernizar nuestro país. Sí, se tiene también que poner una pausa a la libre exportación, a la libertad de comercio en el exterior. ¿Por qué? Porque en este momento los grandes empresarios que producen azúcar, arroz, aceite, carne, etcétera, prefieren vender en el extranjero porque están obteniendo más ingresos y desabastecen el mercado nacional. Lo que se tiene que hacer es imponer el monopolio estatal del comercio exterior, es decir, que primero se garantice el abastecimiento de las familias bolivianas, de la población, y lo que sobra recién se exporta. Se tiene que garantizar también que en nuestro país haya dólares. Para eso se tiene que monopolizar el ingreso de dólares al país, porque en este momento hay dólares en el país, pero esos dólares los reciben los que exportan, los reciben los cooperativistas, los agroindustriales, los reciben las transnacionales. Esos dólares deberían estar en manos del Banco Central de Bolivia para que sirvan para garantizar la compra de combustibles, la compra de productos extranjeros y abastecer el mercado interno. Y eso solo lo va a hacer posible una movilización de los trabajadores bajo la independencia política y sindical y recuperando nuestra vieja tradición revolucionaria de plantearnos incluso quién debe gobernar este país, ¿no? Si seguimos en manos de la clase dominante, si seguimos en manos de politiqueros oportunistas que sirven a empresarios privados y a transnacionales, la situación va a seguir siendo crítica. El camino es que los trabajadores se planteen resolver sus problemas con sus propias manos, resolver ellos, no esperar que venga alguien a resolver nuestros problemas. Y eso significa organizarnos, fortalecernos en la lucha, y ese es el camino que nos espera, ¿no? Vamos a pasar a estas elecciones y tenemos necesariamente que estar preparados para enfrentar lo que venga. Sí, a toda la población, a los colegas del magisterio, tenemos que fortalecer nuestras células sindicales, tenemos que lograr una unidad real de todos los trabajadores para enfrentar al próximo gobierno que va a hacer ajustes en contra de las grandes mayorías. Agradecerte, Rodrigo, gracias.